Estamos aquí en esta mesa con el doctor Guillermo Arrieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marce? Buenas noches a la audiencia. Bueno, un gusto que nos acompañes y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando también con todo el equipo periodístico en un tema que no es nada fácil. Jornadas largas y bueno, tratando de también sacar dudas que se generan, malas informaciones. Ya aprovecho porque se está diciendo que los restos de sangre que se habían hallado eran compatibles con los de Cecilia. Eso es mentira. Lo desmintió el propio fiscal hace unos minutos acá en Informativo Federal. Esa información que se está dando en algunos medios de Buenos Aires y que se está replicando en redes sociales es mentira. Esos resultados aún no están. Bien, le agradecemos también la presencia de las funcionarias provinciales. Para nosotros es realmente un honor que ustedes nos acompañen, que acepten nuestra invitación. Ministra Gloria Salazar, ¿cómo le va? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Y también estamos aquí porque están trabajando de manera conjunta con la Secretaria de Políticas de Género. ¿Así está correcto el nombre? Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco. Perfecto, ahí está, disculpe. No. Bueno, concretamente conmovidos por esta situación, pero usted lo decía y usted también lo aclaraba, ustedes toman conocimiento el 6 de junio de la desaparición de Cecilia. Así es. Sí. El 6 de junio se toma conocimiento a partir de la denuncia que realiza la mamá de Cecilia. Las denuncias son como... Usted es abogado, ¿verdad? Sí. Bien. Como profesionales del derecho, las denuncias son las que ponen la noticia criminis en funcionamiento o en conocimiento de los organismos del Estado, cualquiera sea. Podrían haber hecho la denuncia en la Fiscalía, podrían haber hecho la denuncia en atención a la víctima, o en este caso hicieron la denuncia en la comisaría y luego también hicieron una presentación en la Secretaría de Derechos Humanos. A partir de ese momento tomamos conocimiento en primer lugar y como primera hipótesis de la desaparición de Cecilia. Para aclarar, en realidad el sistema integral de protección que tenemos conformado en la provincia, claro, que incluye transversalmente distintas áreas, un sistema de búsqueda que antes del 2019 no tenía los protocolos de búsqueda existentes, dentro de ese espacio de búsqueda que se inicia con una denuncia, nos contactan a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros cuando se trata de la desaparición de una mujer para hacer un seguimiento pormenorizado. Entonces el contacto de la Secretaría era aclarar, fue primero por la denuncia hecha en el sistema de búsquedas, que lo hacemos habitualmente frente a cada desaparición, porque esto permite ver si existen denuncias previas de violencias por motivos de género, si hubiera, por ahí no denuncias, pero consultas en el sistema integral de situaciones de violencia de género, y también deja una alerta en el sistema de atención integral para hacer un seguimiento del caso. Así ustedes, Silvana, están, imagino, asistiendo a la madre de... La verdad que hoy es la víctima, ¿no? Sí, nosotros tomamos contacto luego de la denuncia del día 6 al día jueves 9. ¿Por qué? Porque el día jueves, primero yo tomé un contacto telefónico con la madre para comentar, explicar del organismo, lo tomé personalmente. Y para ofrecer en ese momento, escucharla y ofrecer el acompañamiento integral, que es psicológico, social, médico, pero también hacer un puente de acceso a justicia que hacen los equipos de asistencia integral. Entonces, el día jueves, con información de que la situación del viaje que iniciaba, que estaba en el relato de la denuncia, estaba por el sistema de búsqueda descartada, entonces con más razón nosotros presentamos un escrito pidiendo a la Fiscalía desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros que se investigue con la hipótesis de femicidio, tal como corresponden los protocolos nacionales e internacionales. También dimos aviso al Ministerio de Géneros de Nación, porque trabajamos de manera articulada, a una área del Ministerio que es violencias complejas o violencias extremas, donde está la doctora Carolina Barsky coordinando, y ella
replicó el mismo pedido a la Fiscalía que se investigue en este sentido. También pedimos celeridad en la investigación, cosa que se hace siempre en violencias por motivos de género, detención de la persona, detención de Sena, César Sena en esta circunstancia, porque hasta ahí teníamos ese conocimiento, y medidas de protección a la madre, la hermana y la abuela. Eso se activa inmediatamente tomando conocimiento el día 6. Eso no se activa el 6 porque el 6, la hipótesis de investigación era una hipótesis de desaparición con un elemento dentro de la denuncia que tenía que ver con un viaje. Cuando se informa en el seguimiento que hacemos del caso, porque hacemos un seguimiento entre equipos, se informa que el viaje no se dio, activamos inmediatamente el pedido de la hipótesis. Recordemos que, Marcelo, y a la audiencia, el primero es el último contacto que la mamá y la abuela tienen con Cecilia, ¿no? Del día 1 de junio al 6, esta familia de Cecilia estuvo engañada por mensajes que los primeros días correspondían a Cecilia, según esto lo ha confirmado el fiscal, y el resto de los días aparentemente ya no era Cecilia quien respondía, y ahí va mi pregunta, doctora, porque la mamá de Cecilia cuenta también, y es importante aclarar, que a ella le avisan que a su hija le podría haber pasado algo, tengo entendido que es el día 5 de junio, anterior a la denuncia, y que eran 2 agentes de la policía que habían llegado a su casa a decirle a Cecilia le pasó algo. Eso también se pudo corroborar y que no era... Nosotros, de las conversaciones que hemos tenido con la mamá de manera informal y privada, ella manifestó esta situación y hablaba de algunas personas. Cuando nosotros le presentamos a las personas que con los apellidos que ella decía no son los... Claro, no eran policías. No son policías. No son los policías que manifestó con los apellidos que manifestó la señora que la habían visitado. Así que no tenemos confirmados quiénes fueron, pero sí entiendo de que ella recibió algún mensaje de esas personas poniéndola en alerta de que algo ocurría. Y en función de eso decide, según lo que ella nos manifestó informalmente, decide hacer la presentación en la comisaría. Como bien decía Silvana, se pone en ese momento en funcionamiento el protocolo de búsqueda de personas. Nosotros tenemos un sistema provincial de búsqueda de personas que, como bien lo contaba Silvana, trabaja en coordinación con las distintas áreas que necesita esa oficina. Y que trabaja con el CIFEBU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que pusieron en alerta todas las oficinas o todas las oficinas nacionales, migraciones, gendarmería, PSA, etcétera, para determinar si realmente existió ese viaje o no existió, de manera formal y con todas las posibilidades entre pasaje aéreo, pasaje terrestre o los medios de movilidad que ellos habían manifestado que iban a usar. Ninguna de esas hipótesis se verificó y en consecuencia se pone en conocimiento de la Secretaría y ya se pide la posible hipótesis de un femicidio. Sí, adelante, Guille. Son trazos de trabajo que están establecidos con protocolos de intervención y con sistemas unificados. Esto es como una de las cosas importantes de recalcar, que tanto nacionalmente como provincialmente, tanto el sistema de búsqueda como la política pública de géneros con un sistema integrado de casos permite mucha más agilidad para dar respuestas. Eso es importante destacar, porque a veces cuando se critica la actividad que se hace ante una desaparición, la verdad que la provincia de Chaco ha sido pionera en protocolo de búsqueda de personas. Y nos ha costado muchas vidas eso de que van a denunciar y dicen, no, tenés que esperar 24 horas, tenés que esperar 48 horas. Claro, hay todo lo contrario. Ahora es inmediato. Justamente, el sistema de alertas tempranas establece esto. Frente a una sospecha por cualquier indicio que tuviera la familia de la persona que está desaparecida, tienen que ponerlo inmediatamente en conocimiento. Y se activan estos protocolos de alertas tempranas. Bueno. Y el sistema provincial de búsqueda tiene, a la fecha de hoy, desde su creación, 2.105 casos de personas desaparecidas, de los cuales solamente tenemos 5 casos activos
incluido el de Cecilia. Ministra, eso le iba a decir porque hoy hubo una comunicación institucional a nivel nacional de fiscales que están respaldando la investigación y sobre todo el trabajo que está llevando adelante el equipo de fiscales de aquí de la provincia del Chaco. Es una buena lectura, digamos, también para llevarle tranquilidad a la gente de que se está haciendo lo correcto, en principio, digamos, lo que debe hacerse, como usted bien lo explicaba, pero además con un respaldo nacional. No podemos alimentar sospechas de encubrimiento, de complicidades, cuando hay una comunicación institucional de tanta envergadura. La verdad que en este sentido hay una comunicación oficial de la Asociación Argentina de Fiscales, no solamente respaldando el accionar de este equipo fiscal, que hoy está conformado por el doctor Gómez, el doctor Cáceres Olivera, el doctor Gómez como coordinador, es fiscal de Cámara, el doctor Cáceres Olivera y la doctora Neila Velázquez, que son ambos, Cáceres Olivera y Neila, son fiscales de género. Perdón, ministra, paréntesis. También Chaco es una de las provincias pioneras en crear fiscalías especializadas en violencia de género, ¿no? Que se dedican puntualmente a este tipo de delitos. En este contexto, la Asociación Argentina no solamente respaldó la tarea de ellos, sino que además, por noticia que los mismos fiscales chaqueños le hacen a la Asociación Argentina, de que ellos están trabajando con absoluta libertad e independencia y con todos los recursos de la policía a su disposición. Que primero que nada es lo que corresponde y además es tradición, por decirlo así, del Chaco, que la justicia sea independiente y que nosotros estemos nada más que la policía de la provincia del Chaco, me refiero, y el gobierno apoyando con los organismos que se requieren para colaborar en lo que implique la averiguación de la verdad de lo que ocurre en cualquier hecho, y especialmente en este tipo de hechos, ¿no? Doctora, usted es ex jueza camarista, ¿no? del Poder Judicial, integró la familia judicial, como le llaman, y ahora está ocupando otro cargo. ¿Para usted el fiscal actuó correctamente y a tiempo? Nosotros entendemos que conforme lo que se estableció por los protocolos nacionales e internacionales, la hipótesis y nosotros entendemos, y además existen hasta disposiciones de la Procuración Provincial, cuando la desaparición es la de una mujer, se deben activar inmediatamente la incorporación, exista o no un indicio que así lo indique, la incorporación de la hipótesis de femicidio. No obstante, a las 48 horas se incorpora esta hipótesis. Nosotros, conforme lo que se va recolectando de las pruebas en este momento, entendemos de que esa es una de las más fuertes hipótesis que se están manejando, y no quiero ser una irrespetuosa de la investigación, sino todo lo contrario. Estas hipótesis y estas teorías del caso que las van barajando los fiscales en función de las pruebas que van incorporando, de los indicios más que las pruebas. También hay que ser muy técnico en estos tiempos de la investigación, sobre todo. Nosotros ahora la investigación está colectando indicios o evidencias que en su oportunidad, cuando exista un debate público y oral, serán pruebas de lo que se debata finalmente en el juicio oral y público. Pero en este momento los fiscales se han sido muy claros hasta en su lenguaje comunicacional. Ellos están con indicios unívocos que son de mucho interés en la causa, pero eso es lo que manifiestan que están en este momento produciendo en la causa. Hay imputaciones y esas imputaciones tienen que ver con la hipótesis de la teoría del caso que ellos elaboran en función de esos indicios que tienen. Ministra, yo no soy abogado, pero trato de preguntar como ciudadano. 7 detenidos y usted dijo ya justamente que hay imputaciones. Hay imputaciones. ¿Podemos hablar, o de alguna manera con las hipótesis que ustedes tienen, de un crimen que es de violencia de género o es un crimen que tiene que ver con otro tinte, digamos, un crimen bajo otras circunstancias, en concreto, que Cecilia haya visto cosas que no tenía que ver o que otras cosas, o sea, ¿es un crimen que tiene que ver con el género o usted qué lectura hace? Yo quiero ser muy respetuosa de los tiempos de la investigación y quiero ser muy respetuosa de la tarea que están llevando adelante con muchísima seriedad
tanto los fiscales como el cuerpo de investigación de la Dirección General de Investigaciones de la Policía. Han hecho un trabajo minucioso, han estado constituidos en sala de situación en la jefatura de la policía, el fiscal, el procurador, el equipo de la Dirección General de Investigaciones y han elaborado hipótesis. Esas hipótesis están en esa mesa y en la cabeza de los fiscales y del cuerpo de investigadores. No sé si eso es así, no me corresponde decirlo. Y entiendo que todos tenemos esa necesidad de saber qué pasó. Está bien, claro. Todos tenemos la duda mía es la duda de todos. Es la duda de todos, pero no es el momento y yo en esto insisto, hay que ser muy respetuosas, muy respetuosos de la investigación y de lo que ellos están leyendo de esos indicios que están recabando. Seguramente en algún momento... no en algún momento, seguramente de las imputaciones que ellos han realizado en este momento, uno puede inferir en esas imputaciones cuáles son las teorías del caso que van barajando los fiscales, ¿no? Hay imputaciones muy específicas. En ese contexto podemos inferir algunas cuestiones, pero no es el momento. Doctora, perdón, pero sí. No es el momento. No, está bien. Doctora, teniendo en cuenta no sé si el poder, pero que en realidad estas personas manejaban a otras personas o movimientos sociales, los pone también a usted como ministra y a cargo de la policía de la provincia, por ejemplo, también una situación de estar alerta por lo que pueda llegar a suceder, digo, que haya algún tipo de movilización, que se pueda desmadrar un poco la situación, o hasta ahora eso está bastante tranquilo. Nosotros no tenemos ningún indicio de que esto pueda ocurrir. Hay que centrar la cuestión en lo que es. Los movimientos sociales tienen un origen y tienen una tarea y tienen una función. Y esto es un hecho específico en donde hay involucradas personas que están identificadas y que han producido un resultado que hoy, una de las hipótesis fuertes de ese posible resultado puede ser un femicidio. Hay que recortar la realidad en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Las imputaciones son para las personas, las responsabilidades penales son intransferibles, así que yo creo que esto así lo ve quienes están integrando los movimientos y hay que ser responsables en ese sentido. Quienes están imputados son los que están en la causa. Quisiera agregar algo porque por ahí el área que trabajo me parece importante poder pensarlo. Bueno, en primer término, acá estamos frente a una situación que se recorta y que aparece como hipótesis, que la doctora de manera muy prudente y muy cierta, y que me parece que es la actitud que tenemos que pedir a la sociedad acá. Hay una actitud de investigación, hay un consenso en que no haya impunidad, hay un consenso en que haya justicia y hay un consenso en que haya reparación, porque la justicia es una reparación que no es la reparación absoluta, pero es un aspecto de reparación para las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Pero me parece que aquí tenemos que poder pensar que en la hipótesis que se está manejando hay una situación que evidentemente está recortada en una situación particular, de un grupo particular familiar con determinados, como ocurre en muchos otros femicidios en muchos otros homicidios, que se lee en términos sociológicos las relaciones institucionales o de poder que tienen para leer la prevención que hay que hacer en términos de delito y sobre todo, por ejemplo, la actitud de la querella que la Secretaría tiene en tanto interés público que tiene esta causa, no querella particular. Claro. Solicitamos la prisión preventiva formalmente hoy de todos los imputados, porque entendemos justamente esto, en esta causa y en muchas otras que en estos 4 años hemos representado. Yo quiero decir que se atienden en la provincia del Chaco con los equipos nacionales, provinciales y municipales 24.960 víctimas que
seguramente llegan a 25.000. ¿Qué número Esto alto? en un recorte de la semana Es un pasada. número muy alto, ¿no? Es un número muy alto. Y esto Terrible. también nos hace pensar, en la primera vez que en la Argentina se hace un informe de incidencia de violencias de Así es. género, porque hay una institución de políticas públicas de violencia de género. Por eso, previamente, nosotras estábamos organizadas en una menos porque no teníamos institucionalidad real. Sí, me acuerdo. Pero hacer este recorte dice que 1 de cada 2 mujeres en su historia vital pasa situaciones de violencias por motivos de género en su sentido amplio. Esto está dando una indicación de una cuestión cultural, social muy alta de violencias, que es muy importante poder trabajarla y construirla. Me parece, no sé si se entendió qué quiero decir Clarísimo, con respecto sí. a los movimientos o a las características. Yo digo, siempre hay que leer el marco de la causa y las relaciones de poder. Esto marca un poco la investigación particular en género. Como una familia, ¿no? Como una familia. Así es. Y se trata de esto y obviamente produce angustia, produce horror, como muchos hechos que hemos vivido. Nosotros tuvimos otros hechos cercanos Sí, sí. en este tiempo. Sí. En la provincia y hay otros en el país y hay muchos en el mundo, ¿sí? Y por otra parte, esto no es para disminuir en absoluto lo doloroso y lo difícil que es para las personas que atraviesan esta situación y para la sociedad en general. Pero es muy importante que acompañemos un proceso responsable y de trabajo serio justamente por la contención necesaria y para que la sociedad en su conjunto pueda tener justicia y no impunidad frente a estos hechos. Absolutamente. Bueno, nosotros le agradecemos la verdad la presencia. Esto en vivo nos permite desarrollar más. Sí. La gente está muy ávida de informaciones y ustedes Es totalmente son los Pero además, beneficiarios. creo Totalmente que es comprensible. importante lo que cuentan ambas, porque a veces se dice, bueno, siguen sucediendo los femicidios y ¿qué hace el Estado? ¿Para qué se crean organismos? ¿Para qué se crean? Esos cuestionamientos que se hacen muchas veces desde el desconocimiento, la ignorancia, ¿no? Las políticas públicas de género han sido institucionalizadas a partir de esta gestión en una secretaría que ha sido jerarquizada con rango ministerial, porque la licenciada es una secretaria, pero tiene rango ministerial. Y las políticas de género están atravesadas, mejor dicho, atraviesan todas las políticas de todos los ministerios y hay una oficina coordinadora desde la vicegobernación que tiene inclusive hasta incidencia con un presupuesto con perspectiva de género. Entonces, todo esto nos permite a nosotros hoy decir que pese al dolor que nos provoca todas las situaciones de violencia y más aún las de máxima violencia como puede llegar a ser el femicidio de una persona, tenemos herramientas que nos permiten intervenir mucho más rápidamente y eficazmente. Y hoy tenemos, vuelvo a repetir, a 7 días de la noticia de la desaparición de Cilia, tenemos a las personas que están sospechadas de haber participado en este hecho detenidas en un proceso a disposición de la justicia. Son 7 detenidos, ¿no? Los 7 confirmados. detenidos en este momento. Y los Siguen, diputados. y los 7 Los siete están están imputados de con con distintas Sí, calificaciones. tipificación. Sí. Doctora, le pregunto, porque también ha salido en los medios y se ha difundido estos audios que se han enviado desde los centros, desde donde están detenidos, ¿no? Y se reflota la polémica del uso de teléfonos celulares. Esa es una gran... Es una batalla que, la verdad que Silvana y yo nos han tocado muchas batallas en esta gestión y nos pusieron a prueba en la templanza y en las convicciones que tienen que ver con equilibrar los distintos derechos de las distintas personas que se encuentran involucradas en las situaciones. Quienes están detenidos tienen coartada la libertad ambulatoria y solo eso. Interín, existe una incomunicación por parte del fiscal durante los primeros momentos de una investigación. Vos sabés que son 48 horas de incomunicación y no más. Entonces, en las 48 horas de incomunicación
están vigentes las garantías de la investigación para que no se pierdan pruebas o no se produzcan, digamos, falencias en la investigación. Caducadas las 48 horas no hay una incomunicación, es más, deben comunicarse con un profesional de la abogacía, un asesor letrado, y no tienen impedimento, y para eso están los protocolos de uso de los celulares que están dentro de lo terminado por los decretos del Poder Ejecutivo. La situación de esos mensajes, desconozco cómo se realizó específicamente y con qué celular lo hicieron, pero ciertamente no tienen prohibido el uso, sí tienen el uso regulado como todo el resto. Creo que son una X cantidad de horas por día, deben registrar el celular que están utilizando y las personas que ingresan deben también registrarse en el momento de la visita. Así que las personas que se encuentran detenidas tienen una asistencia legal y también tienen derechos. Eso es dentro de la comprensión de una sociedad civilizada en donde existen procesos y debidos procesos y garantías que son para todos. Es un equilibrio que hay que comprender y hay que, pese a lo que se batalla en contra de algunas cuestiones, hay que sostenerlos porque son las garantías que tenemos todos en un proceso. Bueno, muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, señora secretaria Silvana. La verdad que me quedé conmovido por esos números. 25.000 personas en Chaco. 25.000 intervenciones de la Secretaría, que son intervenciones que no es que uno recibe la llamada y no pasa más nada. Claro. Eso quisiera contar. Eso quiere contar. Los programas es muy importante. La violencia por motivos de género implica distintos niveles de intervención y de acceso a justicia. Hay roles diferenciados entre el Poder Ejecutivo y el acceso a justicia y las medidas de protección y el seguimiento, y distintas funciones. En ese marco, la atención se hace desde la consulta, no únicamente en la mirada de la denuncia, porque a veces una persona, y esto ustedes saben que si es adulta, es de ámbito privado, puede no estar segura de denunciar, pero sí se hace con protocolos de riesgo. Se hace desde los equipos que toman un primer conocimiento hasta los equipos que evalúan el riesgo, hacen seguimiento, y este número son equipos nacionales, que hay 2 en la provincia, equipos provinciales y equipos municipales, porque además existe por primera vez en la historia de la atención de la violencia una ayuda nacional, porque hay política pública general que se llama Programa Acompañar, que fue muy bastardeado, voy a decir la palabra, pero es una ayuda económica de 6 meses para que una persona que consulta y dice que está sufriendo situaciones de violencia pueda tener herramientas económicas. Ustedes saben que una de las violencias para salir de la situación, pero no es solo la herramienta económica, porque ahí ingresa al sistema integral y tiene un seguimiento del caso. En los municipios que tienen áreas de género en la provincia se producen las atenciones, las cargas del acompañar y las atenciones y consultas en una red que es municipal, provincial y nacional. Bueno, pero además una persona que sufre violencia de género, una ama de casa, que mi mamá era ama de casa, no tiene ingreso, ¿cómo se va a animar a denunciar si no hay? Esa es la barrera que a veces... Ese es el análisis, porque... A veces se deshonra el oficio, la profesión, decía yo, de ama de casa. Entonces tenemos que leer, y lo estamos trabajando incluso en una mesa con el Poder Judicial, tenemos que leer, y esto es muy importante que la sociedad sepa, todos, y créanme que los que trabajamos diariamente y el gobierno, deseamos profundamente la no existencia de los femicidios. Seguro. También deseamos la no existencia de la violencia en general y de los homicidios, pero también sabemos que eso es una complejidad de situaciones y tenemos que estar muy alertas porque la cantidad de personas que están siendo asistidas hablan de que hay un nivel muy alto de existencia de la violencia por motivos de género en la sociedad. Y yo quiero decirles que también de la violencia en términos generales. Y esto habla de que realmente tenemos que trabajar mucho en una construcción de una sociedad y de pactos sociales no violentos. Sin duda, sin duda. Y en el mundo, ¿no? En el mundo es un crecimiento de violencia notable, ¿no? Así es. Todavía no podemos salir de una guerra. Así es.
Así es. Bueno, muchas gracias Silvana, muy amable, y gracias Gloria también. No, por favor, Muy gracias amable a de ustedes. ustedes por el espacio y la posibilidad de explicar en extensión todo lo que se está trabajando y todo lo que se está haciendo. Gracias.